Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bien, entonces, vamos a revisar de manera muy rápida, de manera muy concreta, les decía, en este caso, el comportamiento de este fenómeno de flujo de un fluido, en este caso hay que decirlo también, el fenómeno de flujo de un fluido a través de un material poroso. Dado que es una propuesta básica, dado que es una primera aproximación a este problema o a este planteamiento de este problema, pues obviamente vamos a revisar el caso más simple. ¿Cuál es ese caso más simple? Pues evidentemente considerar un medio poroso con propiedades uniformes, y lo vamos a ir repasando en este momento. Sí,
Profesor, y si nos cuelga y ahorita se vuelve a unir. Una vez así me pasó, igual no se escuchaba el audio cuando tuve una reunión y parece que así vuelve a funcionar, es como una falla del... ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ya lo escuchamos. Ok, ¿están viendo las notas del curso? Sí. Ok, entonces les decía, ¿cómo vamos a realizar el planteamiento de este modelo matemático a que nos hacen referencia aquí, ¿verdad? A esa ecuación diferencial, dice aquí, en términos de derivadas parciales, una ecuación en derivadas parciales. Bueno, pues obviamente decía, lo que vamos a hacer es utilizando la ecuación de movimiento, la cual surge, decíamos, a partir de utilizar la ecuación de balance de masa, que no es otra cosa más que, o lo que me indica es que la masa que entra menos la masa que sale, más menos las adiciones que haya extras en un cierto volumen de referencia, pues es igual al volumen que se acumula. A partir de esa ecuación, que repito, es una ecuación de balance de masa, voy a plantear mi ecuación de movimiento. Una ecuación de movimiento que, como vamos a ver en un momento, está planteada en términos de densidad y de velocidad, de tal suerte que al plantearla en términos de densidad y de velocidad, donde aparezca tantas veces como aparezca esa ecuación donde tantas veces como aparezca la densidad en esa ecuación de movimiento que yo planteé, le voy a sustituir una ecuación de estado. Y donde aparezca, y tantas veces como aparezcan los términos de velocidad en las diferentes direcciones, de acuerdo al sistema de referencia que yo planteé, con el que es un volumen de referencia el que yo utilicé para plantear mi ecuación de movimiento, tantas veces como aparezca la componente de velocidad, ¿verdad? O las componentes de velocidad, pues voy a hacer uso precisamente de una ecuación de movimiento. Perdón, estaba yo señalando mal. La ecuación de continuidad está aquí, que es, repito, en términos de densidad y de velocidad. La ecuación de movimiento está en términos de velocidad, que es la que voy a sustituir aquí en la ecuación de continuidad. Y la ecuación de estado
es la ecuación que voy a utilizar para sustituirla cuando aparezca la densidad, ¿no? Entonces, repito, la ecuación de continuidad, ¿verdad?, que voy a plantear a partir de la ecuación de balance de masa aplicada a un volumen de referencia, me va a quedar en términos de densidad y de velocidad. Donde aparezca la densidad, voy a sustituir una ecuación de estado. Donde aparezcan las componentes de la velocidad, voy a sustituir las componentes de la ecuación de movimiento, precisamente, que va a estar precisamente esa ecuación la ecuación de movimiento en términos de velocidad, y ambas, tanto la ecuación de estado como la ecuación de movimiento, las voy a acoplar, las voy a sustituir en la ecuación de continuidad. De tal suerte que una vez hecha la sustitución y algunos manipuleos, es como voy a plantear ese modelo matemático que me va a ayudar a mí a justamente modelar, ¿verdad?, el comportamiento de flujo de un fluido, en este caso un fluido, en un medio poroso con propiedades uniformes. ¿Sí? ¿En términos de qué? En términos de presión es como me va a quedar mi modelo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es estudiar este fenómeno de flujo en términos de presión. Recuerden que lo que quiero es estudiar un fenómeno de difusión, sí, pero en términos de presión. Entonces, a eso se refiere, dice que las técnicas de análisis, pues claro que es de donde van a derivarse los procedimientos prácticos. Este modelo, ¿sí?, es precisamente en el cual residen esos procedimientos prácticos. Y dice que es una ecuación en derivadas parciales y que describe el flujo de fluidos en medios porosos. ¿Para ciertas restricciones? Sí, para ciertas restricciones. ¿Por qué? Creo que voy a tratar de encontrar una ecuación, una solución particular, ¿sí?, a esta ecuación. Primeramente una solución general y posteriormente, cuando yo utilice ciertas restricciones en espacio y en tiempo, en este caso se refiere a espacio, ¿verdad?, pero van a ser en espacio y en tiempo, es como voy a encontrar una solución particular a este modelo. Una solución particular que va a estar en función de los intereses que yo persiga, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes, a manera de ejemplo, ¿verdad? Esto está en un sistema cartesiano, como lo tienen indicado aquí, esa manera de ejemplo. Un caso, ¿verdad? Es un ejemplo, repito, de la ecuación de movimiento que puedo utilizar. Precisamente, esta ecuación de movimiento que está aquí es un ejemplo de lo que estamos viendo, la cual voy a sustituir en la ecuación de continuidad. Por supuesto, si yo voy a hacer el planteamiento o estoy haciendo el planteamiento de las componentes de la velocidad, ¿verdad?, en un sistema cartesiano, pues quiere decir que seguramente mi ecuación de continuidad que está aquí, seguramente se encuentra también o fue planteada en un sistema, para un sistema de referencia cartesiano, ¿verdad? Y esas son las tres componentes de la velocidad que yo voy a sustituir en esa ecuación de continuidad que se encuentra en coordenadas cartesianas, ¿no? Para que todo sea acorde, ¿no? Haya congruencia entre el planteamiento de la ecuación de movimiento, ¿sí?, la cual voy a sustituir en la ecuación de continuidad. Tiene que estar en el mismo lenguaje, vamos a llamarlo así, en el mismo sistema de referencia, ¿sí? Este es otro ejemplo de otra ecuación de movimiento. Si ustedes observan, esta ecuación ejemplo para la componente X, esta ecuación solamente tiene, esta componente, perdón, de la velocidad de X, tiene solamente un término, ¿sí? Aquí ya aparecen dos términos. De hecho, si ustedes observan con cuidado, este gradiente, la variación de la presión con distancia en la dirección X, la parcial de P con respecto a X, es este mismo gradiente. Este cociente, si yo paso del lado izquierdo, este cociente K sobre mu, que es la movilidad, en este caso la permeabilidad en la dirección X, la paso del lado izquierdo, me va a quedar como el inverso de mu sobre K multiplicando a la velocidad. Este sería el primer término que aparece aquí en esta ecuación. Y aparece un segundo término cuadrado. Por supuesto, esta ecuación de movimiento también la puedo usar, ¿verdad? Es una ecuación planteada en 1901 por Forchheimer, ¿sí? Esta ecuación cuadrática también la podría yo usar como ecuación de movimiento para sustituirlo aquí. ¿Por qué no utilizo esta ecuación que parece más general y utilizo una ecuación más simple, lineal? Obviamente, esta es una ecuación lineal, es una ecuación línea recta, no aparece en términos cuadráticos. Aquí sí aparece un término
un término elevado a la segunda potencia de la velocidad, ¿verdad? ¿Por qué utilizar esta ecuación lineal y no utilizar esta ecuación cuadrática? Pues simple y sencillamente porque estoy suponiendo, ¿verdad?, que con este modelado de la velocidad lineal, ¿ya?, es suficiente para representar la parte que corresponda, la parte dinámica que corresponda a este problema. Al acoplar yo una ecuación de estado y una ecuación de movimiento en la ecuación de continuidad, lo que estoy haciendo no es otra cosa más que involucrar la componente termodinámica y la componente dinámica en este problema, para que el modelado sea integral. Entonces, repito, si en la parte dinámica, es decir, en la ecuación de movimiento, yo considero únicamente una ecuación lineal, pues efectivamente el tratamiento que le estoy dando a mi problema es un problema lineal, ¿sí? Obviamente es una manera menos complicada que utilizar una ecuación cuadrática que contiene un término no lineal. ¿Qué es lo que estoy suponiendo entonces? Pues que mi problema, el fenómeno de flujo que estoy estudiando, ¿verdad?, esta ecuación al final de cuentas, pues va a representar el comportamiento de flujo, pero, ¿verdad?, para condiciones dinámicas tales, ¿sí?, que el comportamiento, ¿verdad?, de la presión, en este caso, en función de la velocidad, o más bien la velocidad en función de la presión, pues obedece a una relación lineal. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando el régimen de flujo sea laminar, ¿verdad?, en el medio, cuando el fenómeno de flujo de fluidos en medios porosos, en este caso particular, ocurra bajo condiciones laminares, ¿verdad? O sea, obviamente no van a existir, los gradientes de presión, estos gradientes de presión que están viendo ustedes aquí, de la variación de la presión con la distancia, la variación de la presión con la distancia, la variación de la presión de la distancia con Z, ¿verdad? Esos gradientes de presión son muy pequeños, de tal suerte que al cuadrado, es decir, la variación de la presión con X al cuadrado, no, ojo, no segunda derivada, sino al cuadrado, pues van a ser todavía más pequeños, ¿sí? ¿Cuándo ocurre eso? Repito, cuando existe un régimen de flujo laminar en el medio poroso. Números de Reynolds bajos, ¿no? Evidentemente, no toda la vida ocurre esto. Cuando los gradientes de presión sean importantes y por ende las velocidades de flujo en el medio poroso sean relevantes, es decir, el fenómeno de flujo, como está marcado aquí, de flujo de un fluido a través de un material poroso, la velocidad a la que ocurre ese fenómeno de flujo sea importante, quiere decir que los gradientes de presión son muy importantes y al cuadrado van a ser todavía más importantes. De tal suerte que el fenómeno de flujo va a ser altamente no lineal, de tal suerte que entonces ya no voy a poder utilizar una ecuación lineal para representar la componente de velocidad en este fenómeno. Tendría yo que utilizar una ecuación que considere precisamente esos efectos de alta velocidad. Entonces, nosotros en el curso vamos a darle, para el análisis de este problema, ¿verdad?, un enfoque lineal. Vamos a considerar que el régimen de flujo, es decir, cuando ocurre este fenómeno de flujo, ocurre bajo un régimen de flujo laminar. Velocidades de flujo en el medio poroso del fluido bajas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, digamos, consecuentemente todos los procedimientos prácticos, ¿verdad?, que establezcamos a partir de este modelo, que dentro de las suposiciones considera un régimen de flujo laminar en el medio poroso, velocidades de flujo bajas, pues obviamente todos los procedimientos que se deriven de aquí van a estar considerando que el régimen de flujo es, perdón, el régimen de flujo es laminar, ¿no? Entonces va a ser un enfoque lineal el que le vamos a dar a para estudiar este fenómeno de flujo, o al estudio de este fenómeno. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hay con respecto a la ecuación de estado? Recuerden que necesitamos también una componente termodinámica, incorporar una componente termodinámica, el aspecto termodinámico a este problema que estamos estudiando, flujo de fluidos en medios porosos. ¿Qué hay con respecto a la parte termodinámica? Bueno, pues podemos utilizar, como ustedes saben, hay diferentes modelos
¿verdad? Que le llaman ecuaciones de estado, justamente para modelar ese comportamiento termodinámico del fluido. ¿Sí? Una ecuación de estado, ¿sí?, en esencia, no es otra cosa más que una relación de la densidad, ¿verdad? Es una relación de la densidad en función de ¿quién? De la presión y de la temperatura. ¿De acuerdo? Por supuesto, podemos considerar que en este caso el proceso o el aspecto, el fenómeno termodinámico, desde el punto de vista termodinámico, ¿puede ocurrir bajo temperatura constante? Pues puede ser, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Eso ya depende del grado de complejidad que le queramos imprimir al modelado, a esta componente termodinámica, o a la parte termodinámica de nuestro problema. Recuerden que nuestro problema es estudiar el fenómeno de flujo de un fluido a través de un material poroso. Entonces, hay diferentes modelos, diferentes ecuaciones de estado, ¿verdad? Repito, que no hacen otra cosa más que relacionar el comportamiento de la densidad en función de la presión y de la temperatura. Aquí tienen ustedes, ¿verdad?, establecida de manera muy general cómo se comporta la compresibilidad isotérmica, la compresibilidad a temperatura constante. Aquí tienen indicadas las condiciones isotérmicas a temperatura constante. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, les decía, la compresibilidad isotérmica está definida como el inverso de un volumen de referencia por la variación, ¿sí?, del volumen con respecto a la presión, ¿verdad? Cómo se comporte el volumen en función de la presión bajo condiciones de temperatura constante. Aquí tienen incorporado un signo menos en esta definición. ¿Por qué? Porque esta relación volumen con presión es una relación inversa. Conforme aumenta la presión, el volumen, comprenderán que el volumen de referencia se va a reducir, el volumen de fluido se va a reducir y viceversa, ¿verdad? Entonces, en este caso es una relación inversa, a mayor presión, menor volumen, y tenemos que compensar entonces esta pendiente que está aquí en esta derivada, la tenemos que compensar con un signo menos, de tal suerte que la compresibilidad sea en todo momento positiva. Esta definición de compresibilidad la podemos plantear en términos de densidad, por supuesto. Sería el inverso de la densidad de referencia por la variación de la densidad con respecto a la presión a temperatura constante, ¿no? Observen que en este caso, al plantear esta definición de compresibilidad en términos de densidad, que es como a nosotros nos interesa, ¿no?, obviamente ya no aparece ese signo menos. ¿Por qué? Pues porque obviamente, seguramente la relación densidad-presión ya no tiene una pendiente negativa, ese comportamiento, ¿de acuerdo? O ya, al graficar densidad en función de la presión a temperatura constante, seguramente la pendiente es positiva y por ende ya no requerimos el signo negativo. Entonces, a partir de esta definición de la compresibilidad en términos de densidad, podemos despejar de ahí precisamente, ¿verdad? Podemos despejar de ahí, para el caso de un fluido ligeramente compresible, podemos hacer el planteamiento de nuestra ecuación, de estado, ¿verdad?, en términos de densidad. Obviamente, es un caso en particular. Esto es para un fluido ligeramente compresible. Si nosotros hacemos uso, si definimos hacer uso de esta ecuación de estado, ¿verdad?, como la componente que vamos a utilizar para representar el aspecto dinámico de nuestro problema, quiere decir que el fenómeno de flujo entonces, ¿sí?, quiere decir que el fenómeno de flujo está considerando justamente un fluido ligeramente compresible. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser en principio en nuestro caso? Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros estamos estudiando el fenómeno de un fluido que no es ligeramente compresible, sino es altamente compresible? ¿Cómo en qué situación? Cuando tengamos no el flujo de un fluido ligeramente compresible, sino el fluido, en este caso, el fenómeno de flujo corresponda al caso de un gas real, por ejemplo. Bueno, pues necesitaremos plantear una ecuación de estado, ¿verdad?,
en términos de densidad, porque así la requerimos, como lo vamos a ver enseguida, vamos a hacer el planteamiento de la ecuación de estado en términos de densidad, pero para el caso, vamos a plantear esa ecuación de estado a partir de un modelo precisamente acorde, ¿sí?, para el tipo de fluido que estamos viendo. ¿De dónde partimos? Pues de la ley general de los gases reales, la planteamos en términos de densidad, y esta sería la ecuación que utilizaríamos cuando estemos analizando, cuando estemos estudiando el fenómeno de un fluido, en este caso altamente compresible, a través de un material poroso. Material poroso que puede seguir considerándose de pronto, ¿verdad?, con propiedades uniformes, pero en este caso el tipo de fluido que estamos considerando para estudiar este fenómeno puede cambiar, ¿sí? En principio, decía, nosotros, ¿sí?, el enfoque de este curso corto lo vamos a circunscribir, ¿verdad?, al caso de un fluido ligeramente compresible. Ya lo habíamos comentado en el curso que está establecido dentro de su variación de materias. Ya lo habíamos establecido que cuando se trate de un fenómeno de un fluido altamente compresible, pues obviamente, claro, el marco teórico que da lugar a los procedimientos prácticos, pues se va a tener que adecuar precisamente para considerar, ¿verdad?, cuando existe esta situación de un flujo de un fluido altamente compresible, tendremos que tomar en cuenta los efectos viscosos y de compresibilidad, sobre todo, que afectan el comportamiento de la presión cuando ocurre este fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, decía, y para propósitos de este curso corto, vamos a utilizar nosotros, o vamos a circunscribirnos a trabajar con un fluido ligeramente compresible. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes el principio de conservación de masa, que es el que nos ayuda a nosotros a realizar, disculpen que me está regresando, a plantear primeramente la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice el principio de conservación de masa? Pues nos dice que tomando un volumen de referencia, de acuerdo al sistema, tomando un volumen de referencia, un volumen de control, es la palabra correcta, un volumen de control de acuerdo a un volumen de referencia, o que representa el sistema de referencia que estamos utilizando, sea cartesiano, sea en coordenadas cilíndricas, esféricas, ¿verdad? Vamos a aplicarle a ese volumen de control, le vamos a aplicar este principio de conservación. ¿Qué me dice? Pues me dice que la cantidad de masa que entra en ese volumen de control en un intervalo de tiempo, más, dice aquí, la masa, aquí debería de ser menos, ¿sí? Porque es la cantidad de masa que entra menos la cantidad de masa que sale, más menos, ¿verdad?, los términos adicionales que existan en ese mismo intervalo de tiempo, ¿verdad?, de masa, los extras que se manejen, ¿verdad?, de masa. Recuerden que es un balance de masa lo que estoy aplicando aquí, es el principio de conservación de masa, dice, ¿verdad? En este caso, entonces, los extras que se consideren, más o menos, ¿verdad?, es la cantidad de masa que se va a acumular o que va a quedar acumulada en este volumen. Esto lo vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Ustedes imaginen que en este caso, el sistema, en este caso que están revisando, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso, su cuenta de banco. Pues en este caso, las entradas que haya, ¿verdad?, los ingresos que tengan, menos, ojo, aquí deben ser menos, repito, menos los gastos que tengan, más menos los extras que haya por ahí, pues es a final de cuentas el balance que va a resultar al final del mes, por ejemplo. Es decir, en este caso, el intervalo de tiempo, el periodo de tiempo, sería un mes, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que nosotros aplicamos el principio de conservación de masa, ¿no? Y de esa manera, nosotros, como dice aquí, aplicando ese principio de conservación de masa, vamos a buscar establecer para un cierto sistema coordinado de referencia, vamos a tratar de establecer nuestra ecuación de continuidad. ¿En términos de quién esta ecuación? En términos de densidad
y de velocidad. Aquí la tienen ustedes, ¿sí? Aquí la tienen. Este término, ¿de dónde surge? Pues simplemente de hacer el balance de la cantidad de masa que entra menos la cantidad de masa que sale. Aquí está. Estos términos extras, ¿dónde están? Aquí en este Q asterisco. Nosotros en el curso no vamos a considerar adiciones, términos adicionales de masa, dice por fuentes o sumideros, ¿sí? En el mismo intervalo de tiempo. Este término nosotros, el segundo término de esta ecuación, lo vamos a considerar cero nosotros. ¿Y la acumulación en dónde está? Pues aquí está, en este término, ¿verdad? Que está representado por una derivada en tiempo, ¿sí? Del producto de la densidad por la porosidad. ¿Por qué involucramos a la porosidad? Porque estamos hablando de un medio poroso, ¿sí? Que es precisamente la porosidad, es lo que nos caracteriza, qué tanta, o qué es lo que nos controla, qué tanta masa se va a quedar acumulada para un cierto intervalo de tiempo en nuestro volumen de referencia, ¿de acuerdo? Si nosotros pasamos este término del lado izquierdo de la igualdad, pues obviamente nuestra ecuación va a quedar igualada con cero, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo término no lo vamos a considerar, que dice que es lo asociado a las adiciones a las variaciones, pérdidas o ganancias de masa por fuentes o sumideros. ¿Por qué no lo vamos a considerar? Porque nosotros en nuestro sistema, en nuestro medio poroso, no estamos considerando términos de inyección, por ejemplo, ¿sí? No estamos considerando ninguna situación en la cual se esté inyectando, ¿sí? Se esté agregando, en este caso, masa a nuestro volumen de referencia, ¿sí? Entonces, obviamente, el término lo vamos a considerar como cero, despreciable este tercer término, ¿de acuerdo? Muy bien. Y al final del día, una vez que acoplemos en esta ecuación la ecuación de estado, sustituyamos en esta ecuación de continuidad la ecuación de estado, aquí está la densidad, ahí sustituiríamos la ecuación de estado, y la ecuación de movimiento, las diferentes componentes de la ecuación de movimiento, ¿verdad? Sea la ecuación de Forchheimer, sea la ecuación de Darcy, es como vamos a obtener nuestra ecuación de difusión. Nuestro modelo matemático, como pueden observar aquí, en términos de presión, que me va a ayudar precisamente o me va a ser útil para estudiar este fenómeno o el comportamiento, ¿sí? En términos de presión de este fenómeno, del flujo de un fluido a través de un material poroso. ¿Correcto? Repito por última vez, dependiendo del tipo de ecuación de estado que utilice, ¿sí? Sea una, sea otra, y dependiendo de la ecuación de movimiento que utilice, sea lineal la ecuación o cuadrática, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades, será el modelo matemático, quedarán implícitas, ¿verdad? O estarán implícitas las suposiciones que existan para llegar a plantear este modelo matemático. Por supuesto, en este caso, este modelo matemático, o para llegar a establecer este modelo matemático, al estudiar este fenómeno, ¿verdad? Está considerando flujo de un fluido ligeramente compresible, un medio poroso con propiedades uniformes, entiéndase porosidad y permeabilidad constantes, ¿sí? Está despreciando los efectos gravitacionales, ¿sí? Está considerando un régimen de flujo laminar en el medio poroso, ¿sí? Se trata de un fluido ligeramente compresible, etc., ¿no? Entonces vamos a revisar con cierto detalle rápidamente cómo fue que llegaron a establecer esta ecuación de difusión para estudiar este fenómeno. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profesor. Adelante. ¿Podría nada más volver a compartir la imagen? Es que no la he estado viendo. ¿Y hasta ahorita me dices que no la estás viendo? Por favor. Es que no lo quería interrumpir. No, pero es que no podemos avanzar. Necesitamos, por favor, ser oportunos, por favor, ¿eh? ¿Okay? A ver, ahí, ¿la estás viendo la imagen? No entiendo por qué tienes el problema. ¿Los demás la están viendo la imagen? Sí, yo sí la veo. Bueno. A veces pasa que también es el problema de uno, entonces nos podemos desconectar y podemos volver a solicitar la... Okay.
volver a conectarnos. A ver, ¿cuál es la pregunta entonces? ¿Están viendo las notas ahí? La persona que preguntó, ¿está viendo las notas ahí? Sí, ya las estoy viendo. Ok, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? No, yo no tenía ninguna duda, solamente le iba a decir eso, gracias. Ok. Ahora están viendo, ahora deben de estar viendo las notas que se llaman, son las notas complementarias, que dice que se llama flujo de fluidos a través de medios porosos. ¿Es correcto? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que revisar en estas notas? ¿Sí? Obviamente por cuestiones de tiempo no podemos entrar a todo el detalle para revisar esto. Pero bueno, al final del día, esto ya es el detalle de cómo es que se llegó a establecer la ecuación de difusión que les acabo de mostrar en la lámina anterior, en las notas anteriores, o las notas del curso. Bien, habíamos dicho entonces nosotros que en la ecuación de continuidad que se encuentra, permítanme un segundito, ok, a ver, entonces esta ecuación de continuidad, decíamos nosotros, está planteada en términos de densidad y de velocidad, ¿correcto? La ecuación de continuidad. ¿Por qué razón la estamos planteando en términos de densidad y de velocidad? Pues porque obviamente en esa ecuación de movimiento, decíamos, vamos a sustituir las componentes de la velocidad y la ecuación de estado que se encuentran en términos de densidad. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a sustituir tanto la ecuación de movimiento de las componentes, ¿verdad?, de la ecuación de movimiento en las direcciones que correspondan. En este caso en particular, como se trata de un ejemplo, el planteamiento de la ecuación de difusión en coordenadas cartesianas, bueno, pues sustituiremos las componentes de la velocidad en X, Y y Z y la ecuación de estado, que está en términos de densidad, y las vamos a sustituir aquí. Y después de un cierto manipuleo, vamos a llegar a plantear nuestra ecuación de difusión, que es la ecuación que acaban de ver ustedes hace un momento en la pantalla. Aquí está el planteamiento, aquí está lo que les comentaba, el signo menos, ¿sí? Este signo menos, que ahí aparece como más en las notas, cantidad de masa que entra, dice, en un cierto intervalo de tiempo. Aquí tienen ustedes este volumen elemental, el volumen de control, ¿verdad? Como se trata de un sistema, en coordenadas cartesianas, queremos hacer el planteamiento de la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Bueno, pues obviamente el volumen elemental, el volumen de control, es un volumen que representa o es acorde al sistema de referencia. En este caso es un paralelepípedo. Un paralelepípedo, un elemento diferencial que tiene dimensiones delta X, delta Z y delta Y, ¿correcto? Y en ese volumen elemental es donde vamos a aplicar ese principio de conservación de masa. ¿Sí? Para un mismo, ojo, para un mismo intervalo de tiempo. Ya sabemos nosotros que este término asociado a fuentes y sumideros lo vamos a considerar despreciable. Entonces únicamente nos vamos a concentrar en revisar la cantidad de masa que entra en este sistema, la cantidad de masa que sale, tomar la diferencia, y eso va a ser lo que se acumula, la resultante es lo que es el término que me indica que cuánto se va a acumular en este volumen elemental representativo del problema. ¿Bueno? Aquí tienen ustedes, ¿sí? Ahí está indicado, ¿sí?, el balance que estoy realizando, ¿sí? Los gastos que entran, cómo están representados. Ejemplo para la dirección X, aquí está. Es el gasto que entra, ¿sí?, menos lo que sale en un intervalo de tiempo delta T. ¿Por qué razón utilizo el producto densidad, en este caso por la velocidad en la dirección X? Pues porque si hacemos un análisis rápidamente, un análisis de dimensiones de este producto densidad por velocidad, ¿sí?, aquí lo tienen.
¿sí? Vamos a ver de qué estamos hablando. Pues en este caso la densidad tiene dimensiones de masa sobre L al cubo, ¿verdad? En donde M es masa, L es la longitud. Entonces, masa sobre L al cubo es precisamente las dimensiones, denota dimensiones de densidad. La velocidad tiene dimensiones de L sobre tiempo. Y el área, como pueden ver ustedes aquí, esto que estoy señalando aquí, voy a señalar con mucho cuidado, ¿sí? Esta área en la cual está incidiendo la cara de ese paralelepípedo, dada en este caso por delta Z, delta Y, en donde está incidiendo ese gasto másico, está aquí como L al cuadrado. Si ustedes realizan con cuidado, ¿sí?, este análisis, se van a dar cuenta que esta L, con esta L cuadrada, se elimina con esta L al cubo, y únicamente me queda masa entre tiempo, como las dimensiones de este gasto, no es otra cosa más que un gasto, máximo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un balance, porque estoy realizando un balance de masa. Eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo, un balance de masa. Entonces, por esa razón estoy multiplicando densidades por velocidades referidas, esos gastos, al área sobre la cual están incidiendo. De esa forma, entonces, decía, y sin considerar fuentes ni sumideros, es como voy a efectuar mi balance, ¿sí? Aquí tienen ustedes para la dirección X. ¿Sí? Déjenme hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Aquí tienen ustedes la densidad por la velocidad en X, por el área en la cual está incidiendo ese gasto másico, delta X, delta Y, delta Z, perdón, menos, esta es la cantidad de masa que entra, menos la cantidad de masa que sale. En este caso es rho Bx más delta rho Bx, ¿verdad? Eso está aplicado o está referido al área con las mismas dimensiones, delta Y, delta Z. Tomo la diferencia y eso me estaría indicando la cantidad de masa que se acumula en este volumen elemental para la dirección X. De la misma manera para la dirección Y y para la dirección Z. ¿Sí? Reduzco términos y esto sería el lado izquierdo de la igualdad. ¿A qué le llaman lado izquierdo de la igualdad? A esto que está aquí, a esta diferencia. Es el lado izquierdo de la igualdad. ¿Sí? Para el lado derecho dice, pues lo que tienes que hacer es, como vas a buscar un término de acumulación, ¿sí?, únicamente tienes que referirlo como la densidad por el volumen. Vean aquí, delta X, delta Y, delta Z no es otra cosa más que el volumen de este paralelepípedo, ¿sí? Y lo vas a afectar por la porosidad. ¿Por qué? Pues porque se trata no del volumen total de este volumen elemental representativo. No vamos a considerar el volumen elemental, tenemos que considerar únicamente el volumen que realmente acumula controlado por o referido a la porosidad. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de dimensiones aquí, lo que nos vamos a dar cuenta es que la densidad, decíamos, ¿verdad?, tiene dimensiones de m sobre L al cubo, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? El volumen en este caso tiene dimensiones de L al cubo. Me quedaría masa en este caso. Si yo la refiero a un intervalo de tiempo, pues entonces sería un m sobre t, un gasto másico. Gasto másico que va a quedar igualado con el gasto másico del lado izquierdo de la igualdad, para que sean peras con peras, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí está el volumen elemental en este caso, ¿no? ¿Sí? Aquí debería de estar, aquí está faltando, si observan ustedes, está este término que es el lado izquierdo, le estaría faltando el delta T, porque obviamente estaríamos refiriéndolo al mismo delta T para que sea gasto másico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que es precisamente, ¿sí?, aquí estamos ya con las velocidades, con las densidades, y aquí estamos
igualando ahora sí términos lado izquierdo, lado derecho. Le voy a aplicar límites. ¿Sí? Aquí están los límites en las direcciones X, Y, Z, al tiempo también, por supuesto. Noten desde aquí, por favor, que ya estamos hablando de espacio y de tiempo. ¿Sí? ¿Y qué obtengo a final de cuentas una vez que aplique límites? Pues obtengo la ecuación dice que es la ecuación de continuidad, por principio de cuentas, ¿verdad? Para un solo fluido en coordenadas cartesianas. Aquí está ya la ecuación en términos de la densidad y de la velocidad para las tres direcciones y en función del tiempo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sustituir tantas veces como sea necesaria. ¿Sí? En esta ecuación de continuidad que tienen ustedes marcada aquí, esta ecuación que está marcada aquí, que dice que debe de estar en términos de densidad y de velocidad, ya la tienen ustedes planteada justamente para sustituir tantas veces como sea necesaria la densidad, la ecuación de estado, y tantas veces como corresponda las componentes de la velocidad, ¿verdad? Para poder plantear ¿qué cosa? Para poder plantear nuestra ecuación fundamental de flujo. Nuestra ecuación, nuestro modelo matemático que nos va a ayudar a modelar justamente un fenómeno de flujo. Fenómeno de flujo asociado o particularizado ¿a quién? A un fluido ligeramente compresible y a un medio con propiedades uniformes. Aquí tienen ustedes la parte que corresponde a la ecuación de movimiento. Aquí les explica, en este caso, la ecuación de movimiento dice que la que vamos a utilizar nosotros es válida para flujo laminar, números de reinos bajos. Por ende, no es válida, esas son las restricciones, no es válida para flujo de alta velocidad, no es válida para flujo de gas, no es válida cuando el medio poroso reacciona al paso de este fluido y no es válida cuando existan gradientes de temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando por hecho, o más bien estamos utilizando, haciendo uso de la ecuación de continuidad, ¿sí? Que no es otra cosa más que la ley de Darcy, y la ley de Darcy es válida, o si quieren verlo así, no es válida para estas situaciones. Es válida únicamente para flujo laminar y números de reinos. Si ustedes recuerdan el fenómeno que realizó Henry Darcy en su oportunidad, pues fue un fenómeno él estudió únicamente el fenómeno de flujo del agua a través de un medio poroso que se trataba, no era otra cosa más que un empacamiento de arena. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Todas estas situaciones, flujo turbulento, flujo de gas, cuando el medio poroso reacciona con el fluido y cuando hay gradientes de temperatura, la ecuación, la ley de Darcy, no es apropiado utilizar la ecuación de Darcy para esas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en lo que concierne a las componentes. Aquí están las componentes de la velocidad en X, en Y y en Z. ¿Por qué me interesa en X, en Y y en Z? Pues porque obviamente la ecuación que acabo de plantear aquí, como pueden ver ustedes, está planteada para un sistema cartesiano. Aquí lo dice. En coordenadas cartesianas están planteadas. La ecuación de estado ya la revisamos. Y vean lo que estoy haciendo aquí. Dice que voy a sustituir las ecuaciones de estado y de movimiento en la ecuación de continuidad. Y efectivamente, me voy a regresar rápidamente. Dice aquí que la parcial con respecto a X de la densidad por la componente de la velocidad en X, aquí está. Aquí está sustituida la ecuación de estado y aquí está sustituida la ecuación de movimiento en la dirección X, la componente de la velocidad en X, para este primer término. Hago lo propio para el segundo término y hago lo propio para el término en Z. Y hago lo propio también en el lado derecho del ecuación. ¿De acuerdo? Voy a despreciar los efectos gravitacionales, voy a considerar que los efectos gravitacionales no son relevantes. ¿Cuándo puedo suponer que los efectos gravitacionales no son relevantes? Pues cuando la permeabilidad en la dirección Z no tenga un valor muy relevante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la comunicación vertical es hasta cierto punto restringida y los efectos gravitacionales no inciden, ¿verdad? No afectan el comportamiento de presión
cuando yo estudie este fenómeno, o cuando yo estoy estudiando este fenómeno de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, es otra suposición. Y de esa manera me estoy quitando de encima, ¿verdad? En el término en Z, me estoy quitando de encima la parte que corresponde a los efectos gravitacionales, ¿no? O la variación de la presión debida, ¿sí?, a los efectos gravitacionales. Voy a considerar que la viscosidad del fluido es constante, que el medio, en este caso en lo que concierne la permeabilidad, presenta propiedades uniformes, ¿de acuerdo? Todas estas son suposiciones, por supuesto, ¿sí? Y algo muy importante, los gradientes de presión son pequeños, luego entonces al cuadrado van a ser más pequeños. ¿Qué estoy haciendo en este caso? ¿O por qué puedo hacer esto? Pues lo puedo hacer porque, ¿sí?, lo puedo hacer porque estoy utilizando una ecuación de movimiento que me dice que es válida, ¿sí?, o está considerando un régimen de flujo laminar, número de terrenos bajos en el medio poroso. Entonces, en ese caso, puedo considerar que los gradientes de presión son pequeños al cuadrado, como aparecen aquí, como este término, como este término, como este término, pues son todavía más pequeños, ¿verdad? Un número muy pequeño elevado al cuadrado se hace todavía más pequeño. Entonces, estoy, en otras palabras, pues casi nada, linearizando mi problema. De tal suerte que la ecuación que me va a quedar al final del día es esta ecuación número 6, que es la ecuación de difusividad en coordenadas cartesianas, ¿sí? Esa es la manera en que yo planteo mi ecuación de difusión, mi ecuación fundamental de flujo. Ecuación fundamental de flujo para estudiar ¿qué cosa? El fenómeno de flujo de un fluido a través de un material poroso, con todas las suposiciones que trae detrás, ¿verdad? ¿En términos de quién? En términos de presión. Les decía yo, la ecuación 6 me está diciendo a mí, la presión, que es la variable dependiente, depende de la posición X, Y, Z, en este caso porque se trata de un sistema, de un ejemplo, o en un caso, el desarrollo de la ecuación de difusión, en este caso, en coordenadas cartesianas, ¿verdad?, corresponde a X, Y, Z el espacio. Si fuera la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas, seguramente sería R, θ y Z, ¿sí? Y si fuera en coordenadas esféricas sería R, θ y φ, ¿verdad? Y también depende del tiempo. Entonces, aquí ya me puedo dar cuenta que cuando yo tenga, porque ahorita no está resuelta, es una ecuación que está planteada únicamente, falta resolverlo, ¿verdad? Para irle poco a poco dando un sentido práctico a este modelo matemático. Así como está ahorita, está muy bien, me empieza a dar luz al respecto de qué es lo que viene, ¿verdad? Decía, la variable dependiente es la presión, ¿verdad? Así lo quiero, así lo necesito el modelo matemático para estudiar el comportamiento del fenómeno de flujo en términos de presión, así lo necesito. Y me dice que este comportamiento de presión, o esta variable dependiente que es la presión, va a ser función, en términos generales, de la posición y del tiempo. Repito, sea X, Y, Z, sea R, θ, φ, R, θ, Z, ¿sí?, y obviamente el tiempo, ¿sí? ¿Puedo encontrar una solución de presión para una posición fija, variando el tiempo? Por supuesto. ¿Puedo encontrar una solución de presión para un tiempo fijo, variando la posición? Lo podría yo hacer, es como yo quiera, ¿sí? Lo importante aquí es darle solución, ¿verdad?, a esta ecuación de difusión. Como en su momento se la tendré que dar, ¿verdad?, a la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas. Esto fue a manera de ejemplo, ¿sí? Si nosotros nos remitimos otra vez a nuestro pozo y a nuestro yacimiento, e imaginamos que nuestro yacimiento, ¿sí?, tiene una forma
como de un pastel, pues diríamos, ah, caray, ¿sabes qué? Y el pozo se encuentra como un popote en el centro de ese pastel, ¿verdad? Digo, de ese medio poroso, pues, que tiene forma cilíndrica, diríamos, oye, no, pero espérate, entonces, ¿sabes qué? La ecuación de difusión, entonces mejor plantéala en coordenadas cilíndricas, efectivamente, ¿verdad? Parecería que es por la forma geométrica que tiene nuestro medio poroso, parecería que es más acorde plantear la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas más que en coordenadas cartesianas. Eso es correcto, ¿sí? Entonces, vamos a revisar cómo se vería nuestra ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, porque es como realmente la necesitamos, es un poquito más adecuada para los propósitos que estamos buscando nosotros en el curso, ¿no? Al final de cuentas, repito, de lo que se trataba es de darles a ustedes, a manera de ejemplo, la forma en que yo obtengo, ¿verdad? O en que yo puedo plantear la ecuación de difusividad, sea en coordenadas cartesianas, sea en coordenadas cilíndricas, sea en coordenadas esféricas. Independientemente del sistema de coordenado de referencia que utilice, el procedimiento, el plan de vuelo es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas hasta aquí de lo que estamos viendo? Sí, tengo una duda. Estamos hablando de un pozo que es o bueno, de un yacimiento que tiene nada más un flujo poco compresible. Esto realmente en el pozo sería bueno, tengo ahí dos dudas. Nunca lo encontraríamos porque siempre tenemos gas, ¿no? O se refiere cuando está en una sola fase los fluidos del pozo. Nosotros estamos suponiendo en este caso, al considerar un solo fluido, no estamos considerando presencia de flujo multifásico. Se los dije desde un principio, esto es el caso más simple, es un curso introductorio, por supuesto, ¿sí? El fenómeno de flujo que estamos estudiando supone, ¿verdad?, implícitamente considera, ¿sí?, que se trata del fenómeno de flujo de un fluido ligeramente compresible, moviéndose a través de un medio con propiedades uniformes. ¿Qué quiero decir con propiedades uniformes? Porosidad constante y permeabilidad en todas las direcciones, la misma permeabilidad. Un medio isótropo, un medio homogéneo. Isótropo, ¿por qué? Porque estoy considerando las permeabilidades X, Y, Z o en R, θ y φ, el sistema que sea, ¿verdad? Constante, la misma permeabilidad. Y la porosidad la estoy considerando en cualquier posición, en cualquier punto de ese medio poroso, es constante, es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿es el caso más simple? Por supuesto es el caso más simple, ¿sí? No estoy considerando, pues, en otras palabras, repito, presencia de flujo multifásico en el medio poroso. Únicamente estoy considerando el flujo de un solo fluido, ¿sí? Y en particular un fluido ligeramente compresible. Si yo quisiera, ya se los había comentado, si yo quisiera considerar o quisiera revisar el fenómeno de flujo para el caso de un gas, en este caso un gas real, tendría que cambiar la ecuación de estado. Ya no utilizaría la ecuación de estado para un fluido ligeramente compresible. Tendría que usar, como lo vimos en las notas principales, tendría que usar una ecuación de estado, ¿verdad?, derivada u obtenida o planteada a partir de la ley general de los gases reales. PV igual a Z en RT. ¿Sí? En términos de densidad, correcto. Pero ya sería entonces un modelo termodinámico diferente, ¿sí?, porque obviamente el fluido que estoy considerando que se está moviendo a través de ese medio poroso, que bien puede seguir considerándose con propiedades uniformes, ¿verdad?, ahora es un fluido, lo contrario, altamente compresible. En este caso se trata de un fluido ligeramente compresible. ¿En qué casos podría yo considerar que es acorde esta ecuación o razonable para utilizarla? ¿En qué situaciones en la vida real? Cuando se trate de un fluido, cuando se trate del flujo de agua a través del medio poroso, cuando se trate del flujo de un aceite negro a través del medio poroso. Si se trata de un aceite
que contenga cantidades importantes de gas en solución, pues obviamente ya no puedo considerar que se trata de un fluido ligeramente compresible, aún siendo un flujo en fase líquida. ¿Quedó claro? Entonces, este planteamiento que yo acabo de hacer aquí, independientemente del sistema coordenado, es un planteamiento básico, por supuesto, es un planteamiento muy básico, ¿sí? Es como la puerta de entrada, ¿verdad? Ahorita, para el marco teórico, son los primeros avances, ¿sí?, en lo que es el marco teórico relacionado con el análisis de pruebas de pozo. Mucha gente le llama a esta ecuación la ecuación fundamental de flujo, ¿sí? ¿Por qué le llaman ecuación fundamental de flujo? Recuerden que nuestro sistema es el medio poroso, ¿sí?, el yacimiento propiamente dicho, ¿verdad? Que es el área asociada o el volumen asociado a un pozo, y nuestro pozo precisamente. Es ese sistema, yacimiento y pozo. Nosotros en este momento estamos estudiando el fenómeno de flujo únicamente en el medio poroso. Eventualmente le vamos a tener que incorporar para hacer un modelado integral, ¿sí? Vamos a tener que considerar, ¿sí? Vamos a tener que considerar el pozo, sí, lo vamos a tener que acoplar. Permítame. ¿Sí? Permítame. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hacer el modelado integral, yacimiento pozo, sí. A lo mejor el pozo lo vamos a considerar de una manera muy rudimentaria, como lo vamos a platicar en su momento, pero al final del día vamos a tener que involucrar al pozo. Vamos a tener que involucrar el pozo, ¿sí? Vamos a tener que considerar la presencia del pozo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros las mediciones de presión que vamos a realizar en la vida real las estamos haciendo en el fondo del pozo. Si las estamos haciendo en el fondo del pozo, no podemos ser ajenos, no podemos ser omisos, ¿verdad?, a la influencia que tiene precisamente la presencia del pozo y sobre todo la dinámica de los fluidos, ¿sí?, o el movimiento de fluidos que ocurre en el pozo, ¿verdad? No podemos ser omisos y dejarlos de lado, ¿verdad?, al momento en que nosotros realicemos ese modelado de presión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esa dinámica de fluidos, ese movimiento de fluidos dentro del pozo, también va a afectar, ¿verdad?, el comportamiento de la presión que yo registre justamente en el fondo de ese pozo. Ciertamente yo estoy altamente interesado, en obtener datos de presión, en monitorear la presión del yacimiento. Desafortunadamente, y debo de reconocerlo, las mediciones de presión, no tengo otro punto para hacerlo más cercano al yacimiento que el fondo del pozo. Luego, entonces, debo de estar consciente que un dato de presión que yo registre, en cierta forma y en algún momento, puede estar influenciado, quizá altamente influenciado, por lo que ocurra, por la dinámica de fluidos que ocurra dentro del pozo y por lo que ocurra también en el yacimiento, ¿verdad? Entonces debo de ser capaz de modelar ese comportamiento de presión de manera integral, tomando en cuenta, ¿sí?, el movimiento de fluidos, ¿verdad? ¿Cómo afecta el comportamiento de presión, el movimiento de fluidos en el yacimiento y eventualmente en el pozo? En este momento, ¿sí?, como les dije, entre comillas, separé mi sistema, ¿sí? Lo desacoplé. El pozo no lo estoy considerando en este momento, lo estoy dejando por un momento de lado. Únicamente estoy concentrado en realizar el modelado del fenómeno de flujo en el medio poroso, ¿sí?, únicamente. Y repito, eventualmente, claro, le voy a incorporar el pozo para que el modelado sea integral. Ciertamente, ¿sí?, dado que también es un curso introductorio, ciertamente el comportamiento, el modelado, ¿sí?, de este fenómeno de flujo en el pozo, ¿verdad?, o a través del pozo, ¿sí?, lo voy a hacer de una manera muy sencilla, de una manera muy rudimentaria. Pues sí, es una primera propuesta, como lo vamos a ver en su oportunidad. Pero al final del día, cuando menos, ¿sí?,
va a ser el modelo que yo obtenga de yacimiento pozo, justamente para representar el comportamiento de presión, pues va a ser cuando menos algo que honre la realidad, ¿sí? Ciertamente, el modelado mismo del pozo también implica muchos retos, ¿sí? Simplemente el acoplamiento formal del fenómeno de flujo yacimiento pozo también implica otros retos, ¿sí? Pero de entrada, bueno, pues y repito, dado que es un curso básico, pues es una manera sencilla, es una manera, a lo mejor, una primera propuesta, ¿verdad? Que vamos a plantear para modelar, para incorporar la presencia del pozo en este modelado de presión que estoy tratando de hacer, ¿sí? También lo mismo, mi modelo matemático para representar el fenómeno de flujo en términos de presión a través del medio poroso, a través del yacimiento, pues también a lo mejor es un modelo muy simple, como decíamos, ¿sí? O sea, sé que el considerar un fluido ligeramente compresible a lo mejor no es la norma, no es la generalidad, ¿verdad? Pero bueno, es mi primera propuesta, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, decía yo, si hay casos más sofisticados, como es una situación de flujo multifásico, ¿verdad? Flujo simultáneo, ejemplo, de gas y aceite, pues seguramente el modelo matemático va a ser un poquito más elaborado, pero claro, también va a representar un poquito mejor a la realidad. En este caso, cuando yo tenga presencia, como decía, de fase gaseosa y fase líquida en el medio poroso, ¿sí? El caso más general, ¿cuál sería? El flujo simultáneo de aceite, agua y gas, como sucede con los simuladores de flujo, exactamente, ¿sí? Noten que aquí el modelado que estoy haciendo del fenómeno de flujo, ¿sí? En este caso, es a través de un modelo, eso con un enfoque analítico, con un modelo como el que tienen allí en la pantalla, ¿sí? Lo voy a resolver de manera analítica, no lo voy a resolver de manera numérica, como lo hacen en el caso de los simuladores de flujo, ¿sí? En el caso de los simuladores de flujo, utilizan las mismas ecuaciones, la misma ecuación de difusión, únicamente, ¿sí? El detalle es que únicamente allí lo están resolviendo muchas veces, ese balance que acabo de hacer aquí yo para un volumen elemental, ¿sí? Únicamente está resuelto para un solo volumen elemental. En el caso de los simuladores de flujo, por eso es que requieren tanto recurso de cómputo, lo resuelven para muchísimas celdas, para muchísimos volúmenes elementales, ¿no? Y de esa manera, ¿verdad? Representando de una manera discreta el yacimiento, es como resuelven esta ecuación de difusión muchas veces, con la ayuda de la computadora, y lo hacen de manera numérica, ¿sí? Entonces, de esa forma es como lo trabajan con un enfoque numérico. Nosotros, decía, claro, es un caso muy particular, es un caso muy local, llamémosle así, ¿verdad? A diferencia de lo que se trabaja en simulación numérica de yacimientos, ¿verdad? La escala es diferente, por supuesto. Y bueno, decía, nosotros el tratamiento que le vamos a dar es un tratamiento, en este caso, un tratamiento analítico, ¿sí? Allá le dan un tratamiento numérico, ¿ok? ¿Está claro para todos qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué preguntas tienen de lo que estamos platicando? De mi parte, ninguna. Ok. Ok, les recuerdo nada más al resto de la gente, ¿sí? Que esto es un curso de regularización. Si ustedes no participan, si ustedes no traen preguntas, ¿sí? De lo que ya se supone que revisaron en los cursos, no tiene ningún sentido, ¿eh? Y se los digo con toda sinceridad, no tiene ningún sentido que vengan a sentarse o a escuchar hora y media o el tiempo que sea. No tiene ningún sentido que vengan a escuchar nada más, ¿eh? Si no van a traer preguntas, si no vamos a hacer una discusión, no tiene ningún sentido estar ¿cómo se llama?
atendiendo la clase, ¿no? Porque de esa manera va a ser lo mismo exactamente que ha estado sucediendo en cursos anteriores, ¿no? A la hora que venga la evaluación, porque van a tener una evaluación, ¿sí? A la hora que venga la evaluación, pues va a resultar lo mismo que resultó en los cursos anteriores, ¿no? Así que yo los invito, ¿sí? No quiero estárselos repitiendo porque ya están grandecitos, ¿sí? No quiero estarles repitiendo de que revisen el material, de que revisen las notas, de que traigan preguntas, pues les decía porque eso ya es responsabilidad de ustedes, ¿no? Entonces, bueno. Lo que están viendo, lo que les voy a proyectar ahorita, como decía hace un momento las notas, dice que se trataba de establecer, ¿sí?, la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Están viendo ustedes, como tienen indicado aquí, creo que estas notas no se las he compartido, ¿es correcto? Solamente les compartí 2 conjuntos de notas, ¿no? Es que entonces, no nada. A ver, ahí, ¿lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Ok. Entonces, aquí tienen ustedes la ecuación de continuidad. ¿A dónde voy con estas notas? Precisamente a tratar de abordar lo que nos acaban de decir hace un momento, que quieren que se desarrolle la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas. Para poder plantear la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, ¿sí?, primeramente necesito plantear, como lo tienen indicado aquí, la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas, ¿sí? ¿De qué manera voy a hacer el planteamiento de la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas? Pues necesito plantear un volumen elemental representativo. Déjenme plantearles el volumen elemental representativo, cómo se vería. Perfecto. Ustedes me dicen cuando estén viendo las notas. Están viendo ahí la página de un libro, ¿verdad? Sí. Ok, aquí tienen ustedes, ¿sí? Esta figura nos ayuda bastante, ¿sí? Dice aquí que es el volumen elemental para derivar la ecuación de continuidad. Vean ustedes, hace un momento utilizamos como volumen elemental representativo el paralelepípedo que aparece aquí, ¿sí? Y aquí tienen ustedes, perdón, aquí tienen ustedes en el lado derecho el volumen elemental representativo que utilizaríamos para el caso de derivar la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. Observen, por supuesto, la diferencia que hay. Aquí hay algo muy importante. Si ustedes observan, cuando se plantee el gasto másico que entra menos el gasto másico que sale en el volumen,
en el volumen elemental representativo que tienen en el lado derecho, se van a dar cuenta que existen unas superficies alabeadas ahí, ¿verdad? A la entrada y a la salida, en este caso, de ese gasto, al efectuar el balance en la dirección R, ¿no? Entonces, estos arcos que están aquí, seguramente tengo que tomarlos en cuenta para poder considerar, ¿verdad?, el área verdadera del segmento de ese cilindro que estoy considerando, ¿verdad?, como un volumen elemental representativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el volumen elemental representativo que voy a considerar para efectuar ese balance de masa que voy a plantear en un momento, o que les voy a mostrar en un momento en estas notas, ¿no? Ahí están viendo las notas ahora, la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. Sí. Esto que está aquí, si observan con cuidado, ¿sí?, esto que está aquí no es otra cosa más, observen, Rho BR por R delta Z delta teta. Es el gasto másico que entra menos el gasto másico que sale, y esto que está aquí, ¿sí?, no es otra cosa más que el área sobre la cual está incidiendo, o sobre la cual estamos aplicando ese balance de masa que les acabo de comentar ahorita. Esto sería en una dirección, en la dirección R, en la dirección teta, aquí está, el segundo, y en la dirección teta, Z, perdón, disculpe. Repito, el balance en la dirección R, el balance en la dirección teta y el balance en la dirección Z. Y eso es el lado izquierdo, igual como yo le llamé el lado izquierdo, ¿verdad?, al balance del gasto másico que entra menos el gasto másico que sale. No estoy considerando tampoco fuentes ni sumideros. Eso sería el lado izquierdo. Y el lado derecho, aquí lo tienen, ¿sí? Rho por phi, ¿sí?, en el intervalo de tiempo, ¿verdad?, lo que entra menos lo que sale. Aquí está el volumen, aquí está la porosidad ya involucrada. Esto no es otra cosa más que el volumen, ¿verdad? O este término es lo que representa el volumen, precisamente valga la redundancia, para el volumen elemental representativo que les acabo de marcar. Y entonces, eso es el lado derecho. Dice que se igualan lado derecho y lado izquierdo, ¿sí? Y en este caso dice que voy a dividir y multiplicar por -1, me está quedando en esta forma. Aplico límites tal cual como lo vengo haciendo, como lo hice para un sistema cartesiano, y después de manipular esta ecuación, vean lo que obtengo, ¿sí? Esta que está aquí es la ecuación de continuidad, esta ecuación que voy a encerrar aquí. Esta ecuación que está aquí es la ecuación de continuidad, ¿sí?, en coordenadas cilíndricas. Aquí lo dice, ¿sí? Ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. Observen que ya se encuentra en términos de densidad y de velocidad. ¿Para qué componentes de la velocidad? En R, en teta y en Z. ¿Por qué? Pues porque obviamente se trata de un sistema en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Ahora, ¿qué dice después? Vas a derivar la ecuación de difusividad. Ahora quiere encontrar, sustituyendo, por supuesto, la ecuación de estado y la ecuación de movimiento con sus tres componentes. En esta ecuación quiere encontrar la ecuación de difusividad, ¿correcto? Aquí la tienen ustedes, vean, dice que está adicionando la ecuación de estado y la ecuación de movimiento. Aquí está sustituida este término que voy a encerrar aquí. Aquí estoy sustituyendo la ecuación de estado, la Rho, y aquí estoy sustituyendo la ecuación de movimiento. Por supuesto, es la misma ley de Darcy, nada más que ahora en lugar de ser un gradiente de presión en X, ahora es un gradiente de presión en R. También en teta, la componente de la velocidad en teta
y también la componente de la velocidad en Z. Y la misma ecuación de estado. Fluido ligeramente compresible, ¿sí? O sea, es análogo este procedimiento, ¿sí? Al procedimiento que planteé hace un rato, ¿sí? Para coordenadas cartesianas, ¿sí? Aquí hay algunos detalles, aquí hay algunas notas, vean ustedes, ¿sí? Aquí hay algunos detalles, fueron algunos errores, se los voy a compartir estas notas, por supuesto, ¿sí? Entonces, únicamente nada más hay que tener cuidado con estos detalles que se escaparon por ahí al momento de generar estas notas. El tema es que al final del día, ¿sí? Después de considerar, considera viscosidad constante, igual que lo hice en coordenadas cartesianas, el medio isótropo, ¿sí? Y en este caso, después de hacer ese manipuleo, aquí están, miren, lo mismo, gradientes de presión pequeños, y más aún si están elevados, dice, al cuadrado van a ser más pequeños. O sea, en otras palabras, linearizan el problema, ¿sí? Y obtienen, al final del día, la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, aquí está planteada en R, en θ y en Z, obviamente en tiempo. La presión depende nuevamente de la posición R, θ y Z en este caso, y depende del tiempo, ¿sí? Pero al final de cuentas, ¿sí? Al final de cuentas es la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas. Esta ecuación en particular, a lo mejor vamos a considerar nosotros simetría o despreciando las variaciones de presión en θ y en Z para que sea más simple y estudiar estrictamente el comportamiento de presión únicamente en función de R y en función del tiempo, ¿verdad? Es como la vamos a utilizar seguramente esta ecuación, pero bueno, al final del día, esta versión de la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas nos va a ser de mayor utilidad por el tipo de problema que estamos utilizando. Es más acorde para la geometría, ¿verdad?, del problema que estamos estudiando, ¿no? Que es, repito, un medio poroso con forma cilíndrica, ¿verdad?, con un pozo en el centro, ¿verdad? Entonces, seguramente esta versión de la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, ¿verdad?, independientemente de que consideremos simetría en θ y en Z, y únicamente nos enfoquemos o nos concentremos a estudiar la variación de la presión en R, de todos modos, esta ecuación es mucho más acorde, más apropiada para el problema que estamos estudiando o que vamos a tratar de estudiar en la segunda parte del curso. ¿Correcto? Repito, no le hemos dado solución. Tenemos que establecer restricciones en espacio, porque recuerden que la presión depende del espacio. Tenemos que establecer condiciones también asociadas a tiempo para poder encontrar una solución en particular, una de tantas soluciones, o vamos a tratar de ver qué tipo de solución es la que vamos a tratar de encontrar aquí, ¿verdad?, que nos sirva a nosotros esa solución de presión para estudiar justamente ese fenómeno de difusión. ¿Fenómeno de difusión de quién? ¿O en términos de quién? En términos de presión, acuérdense, ¿sí? Recuerden, no pierdan de vista que estamos estudiando el fenómeno de flujo ahorita, en este momento, en el medio poroso. Eventualmente le vamos a incorporar el pozo, ¿de acuerdo? Entonces estas notas se las voy a enviar, ¿sí?, para que las revisen y puedan traer preguntas la próxima clase, si es el caso. ¿Okay? ¿Tienen preguntas hasta aquí de lo que estamos platicando? ¿Sí? Entonces, en suma, ya hicimos el planteamiento o ya tenemos planteada nuestra ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Aquí está en coordenadas de manera muy general planteada con un gradiente. Puede estar en X, Y, Z, puede estar en R, θ y φ. El lado derecho pues siempre va a ser función de la presión en función del tiempo. ¿Okay? Aquí aparece, de una vez se los digo, aparece un término phi mu CT sobre K. Esto no es otra cosa más que el inverso de lo que se conoce como difusividad hidráulica, ¿sí? Obviamente, ¿qué quiere decir? Que la difusividad hidráulica es igual a K sobre phi mu CT.
Esto es el inverso de la difusividad hidráulica, así se le conoce a este caso. ¿De acuerdo? Tanto en un caso como en otro, tanto en la versión cartesiana como en la versión en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? De todos modos, las suposiciones que están detrás de esos modelos matemáticos, ¿cuáles son? Bueno, pues estamos considerando el flujo de una sola fase, no estamos considerando, que quede claro, no estamos considerando presencia de fases múltiples en el medio poroso, es únicamente el flujo de una sola fase. Esa fase es un fluido, o se trata de un fluido ligeramente compresible. La ley de Darcy es válida, por supuesto, la utilizamos como ecuación de movimiento, y todas las suposiciones que trae implícitas la ley de Darcy las estamos haciendo propias. La viscosidad del fluido es constante. El medio poroso, importante, es un medio poroso con propiedades uniformes. En cuanto a permeabilidad, es isótropo. En cuanto a porosidad, es homogéneo. El medio, porosidad constante. Permeabilidad en las tres direcciones que correspondan. X, Y, Z, R, beta, phi, constante. Los efectos gravitacionales son despreciables, ¿sí? Los gradientes de presión son pequeños, por supuesto, ya lo dijimos, flujo laminar, ¿de acuerdo? Tenemos entonces un flujo a temperatura constante también, ¿de acuerdo? Estas son las principales suposiciones que están detrás de esta ecuación fundamental de flujo, sea en coordenadas cartesianas, sea expresada en coordenadas cilíndricas. ¿Quedó claro? ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos decir. Eso es lo que podemos decir en lo que concierne al planteamiento de nuestra ecuación fundamental de flujo. Por supuesto, decíamos, vamos a darle solución, sí, estableciendo, ¿cómo le vamos a dar solución a esos modelos matemáticos? Estableciendo restricciones en espacio y condiciones asociadas a tiempo también, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a encontrar soluciones particulares que a nosotros nos interesa para propósitos del curso, ¿de acuerdo? ¿Qué comentaban? Adelante. Sí, entonces, bueno, esta ecuación sería, como dice usted, introductoria. En dado caso, yo veía que se despreciaba la gravedad. Cuando ya me meto algo más complejo, tendría que ver la dirección, orientación del pozo en caso que fuera un pozo horizontal o inclinado. Claro, se va a tener que hacer el planteamiento en ese caso, ¿verdad? Para poder plantear un modelo matemático y estudiar el comportamiento. Si tú quieres plantear un modelo matemático para representar el fenómeno de flujo en el pozo horizontal, seguramente ahí sí, ya no puedes dejar de lado los efectos gravitacionales. Seguramente los vas a tener que involucrar, ¿verdad? Entonces va a ser un modelo un poquito más elaborado. Si tú estás estudiando el análisis de pruebas de pozo con presencia de flujo multifásico, aunque sea gas y aceite, seguramente el modelo matemático va a ser un poquito más elaborado, ¿sí? En lo que concierne al flujo de fluido a través de medios porosos. Ya no vas a poder considerar este modelo matemático que, como dice ahí, considera la presencia de una sola fase. Vas a tener que considerar un modelo matemático que considere la presencia o el flujo simultáneo de gas y aceite, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿En qué situaciones, incluso, aún no tratándose, aún para pozos verticales, en qué situaciones sería importante considerar los efectos gravitacionales, o cuándo pueden ser importantes los efectos gravitacionales? Cuando tengamos, por ejemplo, pruebas de pozos registradas en yacimientos con gran espesor, por ejemplo, con un alto relieve estructural, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en los yacimientos que tenemos costa afuera, en el mar, ¿sí? Esos yacimientos son naturalmente fracturados, justamente presentan fracturas naturales que precisamente ocasionan que la comunicación vertical en el yacimiento sea muy importante, ¿sí? Los gradientes de presión en la dirección vertical son muy importantes. Las variaciones de presión en ese caso son muy importantes, debidas precisamente a los efectos gravitacionales. Entonces, en ese caso, vamos a tener que, ya no podemos dejar de lado, o no podemos seguir suponiendo que los efectos gravitacionales no son relevantes. Son relevantes en ese caso. En yacimientos con gran espesor, con un alto relieve estructural, ¿verdad? Como un anticlinal, por ejemplo, como sucede en el caso del yacimiento ACAL, durante muchos años el principal yacimiento del país en términos de producción, ¿verdad? Bueno, pues obviamente vamos a tener que considerar un modelo matemático para modelar el fenómeno de flujo que considere efectos o la influencia de la gravedad sobre el comportamiento de la presión. Bueno,
Entonces, esto se puede ir haciendo tan sofisticado como queramos, ¿no? O como lo necesitemos, ¿de acuerdo? En este momento, repito, para propósitos del curso, es únicamente un planteamiento sencillo del fenómeno o una representación, un modelado del fenómeno de flujo de una manera sencilla, ¿no? Es una primera aproximación, una primera propuesta. ¿Bien? Si no tienen preguntas, entonces aquí nos vamos a detener y el próximo viernes continuamos. El próximo viernes ya vamos a tomar la clase a las 7:30, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Okay. En un momento más les voy a enviar la convocatoria y les voy a enviar este último archivo que les acabo de mostrar, donde viene el desarrollo de la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? La ecuación de continuidad y la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas. ¿Okay? Si no tienen preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes. Sí, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, buen día. Sí, hasta luego.